¿Creías que lo más aterrador del Coliseo romano eran los leones, los gladiadores, las ejecuciones a plena luz del día? No, lo verdaderamente monstruoso ocurría lejos de las multitudes, donde no llegaban los aplausos ni los vítores, donde el mármol no estaba decorado con laureles, sino con sangre seca y uñas incrustadas. Hoy te voy a llevar a un lugar del que casi nadie se atrevía a hablar, ni siquiera los historiadores más valientes. Te estoy hablando del vestíbulo de castigo, el rincón más oscuro, más sádico y más inhumano del Coliseo romano. Si crees que lo has visto todo sobre Roma, prepárate, porque esta historia no es para corazones sensibles. Quédate hasta el final y suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión del imperio más despiadado de la historia. A plena luz del día, el Coliseo brillaba como una joya de mármol ensangrentado. Miles de romanos, con vino barato y pan rancio en mano, coreaban al unísono como si su vida dependiera de cada tajo, cada grito, cada muerte gloriosa en la arena. Pero había un lugar donde el bullicio no llegaba, un rincón que no estaba diseñado para entretener, sino para destruir desde adentro. Se encontraba justo detrás de las puertas donde los gladiadores hacían su última plegaria al dios que mejor les cayera esa mañana. Lo llamaban el Vestibulum Poenae, el vestíbulo de castigo. Oficialmente, claro, porque los sirvientes, los esclavos, incluso los mismos soldados lo conocían como la antesala del infierno, no porque fuera un lugar simbólicamente cruel, no, sino porque allí dentro, en esa cámara húmeda y mal iluminada, se operaba la maquinaria más íntima del sadismo romano, un espacio que no tenía público, pero sí tenía espectáculo, y en él, el dolor no era moneda de cambio, era religión. Te advierto algo desde ya, lo que ocurre tras esas puertas no fue escrito por poetas, ni contado por senadores, ni esculpido por artistas, porque ni el mármol, ni la tinta, ni la voz podían soportar el eco de los alaridos que allí se producían. Detrás de una puerta de roble, reforzada con hierro tan vieja como el mismísimo anfiteatro, y tan maldita como los que la cruzaban, comenzaba el descenso. El suelo, de piedra resbaladiza por la humedad y los fluidos de quienes ya no tenían nombre, marcaba el primer aviso. Aquí abajo no gobernaban los cónsules, ni el César, ni siquiera los dioses. Aquí mandaba el verdugo, un hombre sin rostro, sin nombre, sin alma. Bajabas por unas escaleras estrechas, húmedas, mal iluminadas por antorchas que no ardían para mostrarte el camino, sino para torturarte con cada sombra que proyectaban. Se decía que quienes eran llevados allí bajaban en silencio, no porque fuesen valientes, sino porque el terror les había arrancado la lengua del pensamiento. El aire era espeso, no por falta de oxígeno, sino por el hedor, mezcla de orina, sangre, miedo fermentado y algo más. Un olor a metal caliente que no podía venir de ninguna forja. Al fondo, comenzaban los ecos, no gritos, no aún, solo los ecos, el sonido de cadenas arrastrándose, el crujido de huesos que alguna vez fueron articulaciones, y risas. Sí, risas, pero no humanas, las hacían los guardias, soldados seleccionados no por su valentía, sino por su crueldad y resistencia al vómito, porque aquí, incluso el más despiadado podía perder el almuerzo. Una inscripción en latín, tallada a cuchillo en una viga de piedra, recibía a los condenados: aquí no vienes a morir, aquí vienes a arrepentirte de haber nacido. Y vaya si era cierto, aquello no era una celda, era una emboscada sensorial. Las paredes estaban diseñadas para amplificar cada alarido, cada súplica, cada jadeo agónico, como si el mismísimo Coliseo se alimentara del sufrimiento. Y lo hacía, porque ese rincón, ese vestíbulo de castigo, no era un simple cuarto de tortura, era un ritual, un teatro sin espectadores, donde el único aplauso era el chasquido del látigo al romper carne viva. Aquel que gobernaba el vestíbulo no llevaba corona, ni toga, ni medallas al valor. No, su único uniforme era un delantal de cuero endurecido por años de sangre, y una capucha que apenas dejaba ver unos ojos oscuros, carentes de emoción, como dos piedras negras abandonadas en la penumbra. Le llamaban simplemente carcerarius, el carcelero,
aunque esa palabra no le hacía justicia. Era más bien un artesano del tormento, un escultor de sufrimiento, un músico que afinaba gritos como si fueran notas. Su nombre real se había perdido hacía años, quizás siglos. Algunos decían que no era humano, que había nacido en las cloacas del imperio, alimentado por los huesos de los prisioneros. Otros aseguraban que había sido un soldado romano capturado por los partos y convertido en monstruo durante su cautiverio. La verdad, nadie se atrevía a preguntar. Lo único seguro era que donde él estaba, la esperanza se descomponía más rápido que un cadáver al sol. El vestíbulo no era una sala, era una colección de instrumentos, de una imaginación desquiciada, grilletes de bronce al rojo vivo que se cerraban sobre las muñecas como mordeduras de bestias hambrientas, rodillos de madera con clavos oxidados que se hacían girar lentamente sobre la piel hasta que la carne se convertía en una masa irreconocible, garfios diseñados no para colgar cuerpos, sino para rasgar músculos mientras el condenado aún podía gritar. Pero el favorito del carcerarius era uno en particular, una silla de piedra tallada con precisión, ligeramente inclinada hacia atrás, con ranuras por donde escurría la sangre. No era una silla para sentarse, era un altar de mutilación. Allí colocaban al castigado soldado desertor, esclavo rebelde, cristiano desafortunado, gladiador que se negó a luchar y comenzaba el rito. Primero, las uñas. El carcerarius tenía unas pinzas largas, frías, hechas de hierro templado, que introducía debajo de cada uña con una lentitud sádica. No se trataba de arrancarlas de golpe, eso sería misericordia. Las doblaba hacia atrás, una fracción de milímetro por vez, hasta que la víctima suplicaba que se las cortaran todas de una sola vez. Después venía la lengua. Si el prisionero gritaba demasiado, la lengua era atada con un hilo de tripa de caballo y tirada lentamente hacia afuera, hasta desgarrarla. Pero si no gritaba, si guardaba silencio, entonces el castigo era peor. El silencio irritaba al carcerarius, le enfurecía, porque él necesitaba sus sinfonías de dolor, su música de cuerpos rotos. Era un artista maldito, y el silencio arruinaba su obra. En una ocasión, un joven gladiador, apenas con vello en el rostro, fue traído al vestíbulo tras negarse a ejecutar a su oponente herido. El chico no lloró, no gritó, no suplicó. El carcelero lo observó con desprecio, como si fuera una piedra rota, y entonces decidió improvisar. Le ató los párpados con hilo de cobre, los mantuvo abiertos durante horas mientras acercaba brasas encendidas a milímetros de sus ojos, no para quemarlos, sino para ver cuánto podía hacerle temblar la pupila sin que el chico cerrara los ojos. El joven resistió, hasta que no lo hizo, y cuando por fin lloró, el carcelero sonrió. «Ahí está», dijo con voz gutural, «mi nota final». En ese rincón del Coliseo, el sufrimiento no era castigo, era arte, y el público, aunque ausente, era eterno, porque los ecos del dolor no morían, solo esperaban al siguiente condenado. Al contrario de lo que muchos creen, el Imperio Romano no aplicaba el castigo al azar. No, era metódico, preciso, implacable como un reloj de sangre. Cada crimen tenía su precio, y cada precio su instrumento. El vestíbulo no era solo una sala de tormentos, era una carta de torturas, un menú infernal que los carceleros seguían al pie de la letra. Desertaste del ejército, te rompían las rótulas con un martillo de hueso. Robaste al Senado, te arrancaban los intestinos en espiral, lentamente, mientras un escriba tomaba nota del color de tu rostro en cada fase del proceso. Eras cristiano y te negabas a adorar al emperador como Dios, entonces te daban lo que ellos llamaban el abrazo del fuego, una estructura metálica con forma humana que te envolvía el cuerpo y se calentaba al rojo vivo. Gritar dentro de esa jaula no servía de nada. Las paredes del vestíbulo no tenían oídos, solo hambre. Una de las torturas más infames era conocida como la cuna de Saturno, una estructura de madera con cuchillas disimuladas, donde el condenado era acostado y amarrado. Luego, se le mecían los brazos y piernas en movimientos contrarios, como si fuera un bebé, solo que en cada vaivén, las cuchillas hacían su trabajo,
no mataba al instante, no, mataba de forma artística, capa por capa, músculo por músculo. El objetivo no era matar, era quebrar el alma. Había esclavos que entraban orgullosos, con la espalda recta, con la mirada desafiante. Algunos incluso escupían al suelo al ver al carcerarius. Todos terminaban igual, desfigurados, retorcidos, pidiendo a gritos morir. Pero el verdadero truco estaba en la espera. El castigo nunca comenzaba al llegar. Primero te dejaban solo, horas, a veces días, encerrado en una celda diminuta, donde el único sonido era el llanto de los otros, o peor, el silencio de los que ya no podían llorar. Ese momento de anticipación era parte del castigo. Te hacían pensar, te hacían imaginar. ¿Qué me van a hacer? ¿Cuánto va a doler? ¿Dónde comenzarán? Esa tortura psicológica vaciaba el alma mucho antes de que la carne fuera tocada, y cuando por fin te sacaban, encadenado, deshidratado, con los labios secos como pergamino olvidado, entonces empezaba el verdadero espectáculo. No había público, pero había espectadores. Los otros condenados, encerrados en celdas vecinas, podían oír cada grito. Era una advertencia, un ejemplo, un recordatorio de que el imperio no olvidaba, no perdonaba, y definitivamente, no tenía piedad. Algunos de los verdugos, si se les puede llamar así, porque en realidad eran artistas del daño, tenían sus especialidades. Uno era experto en dislocar articulaciones sin romper huesos, y luego devolverlas a su lugar solo para empezar otra vez. Otro sabía cómo cortar el cuero cabelludo en una sola pieza y hacerlo caer como un velo sangriento. Había incluso uno que trabajaba con insectos. Los introducía por las heridas abiertas para que se alimentaran de carne viva. Porque sí, Roma domesticó bestias para la arena, pero también para la carne. El horror del vestíbulo no estaba solo en el dolor físico, estaba en la precisión quirúrgica con la que te destruían. No era un asesinato, era una disección del alma, y el Coliseo, ahí arriba, rugía, pero aquí abajo, en este rincón maldito, el único rugido que se oía era el del cuerpo suplicando por el fin. Pocos sabían lo que ocurría en el vestíbulo de castigo, pero todos sabían cómo olía. Incluso desde los pasillos superiores del Coliseo, en los días más calurosos, el hedor escapaba por rendijas invisibles, una mezcla indeleble de carne podrida, sangre fermentada y miedo oxidado. El miedo también huele, ¿lo sabías? No es un mito, es ácido, agrio, como el hierro con vinagre, y allí abajo, ese aroma lo impregnaba todo. Los soldados que custodiaban la entrada cambiaban cada semana, no por política ni por logística, por salud mental. Decían que si te quedabas demasiado tiempo cerca del vestíbulo, empezabas a oír cosas que no estaban allí. Voces de los que ya no tenían lengua, llantos de aquellos que ya no tenían ojos para llorar, incluso carcajadas de las víctimas que, en el borde de la locura, se reían justo antes de morir. Una vez, un centurión veterano, curtido en campañas sangrientas contra los germanos, fue enviado a custodiar la entrada como castigo por desobedecer una orden menor. Solo duró 3 días. Al cuarto, lo encontraron en su habitación, con las orejas taponadas por cera y los ojos arrancados por él mismo. En la pared, escrita con su propia sangre, había una frase: siguen hablando aunque no tengan boca. Y no era una metáfora, los cuerpos que salían del vestíbulo no eran simplemente cadáveres, eran advertencias. Algunos eran expuestos en la entrada de las calles principales de Roma, erguidos como muñecos rotos, abiertos, con los órganos acomodados hacia afuera como si fueran parte de una exhibición médica, los intestinos enrollados en los brazos, el corazón aún húmedo colgando de los dientes, y el rostro, el rostro, siempre con la misma expresión, ni grito, ni llanto, ni terror puro. Era algo peor, era resignación absoluta, como si hubieran visto el final de todo. Algunos cuerpos eran usados como decoración dentro del mismo Coliseo. Sí, así como lo oyes, en los días de ejecuciones públicas, cuando los condenados eran arrojados a las bestias, los decoradores imperiales sí, Roma tenía decoradores de espectáculos sangrientos, colocaban partes de los cuerpos torturados del vestíbulo alrededor de la arena, un brazo colgando de una lanza,
una cabeza empalada en un trono improvisado de cráneos, una columna vertebral secándose al sol como adorno en la entrada del palco del César. Y lo peor es que la gente aplaudía, reía, aclamaba. El Coliseo no era solo un teatro de violencia, era un altar del sadismo colectivo, un templo en el que el sacrificio no se hacía a los dioses, sino a la masa. Y el vestíbulo era el lugar donde se preparaba la ofrenda, donde los cuerpos eran transformados en espectáculos, donde la muerte era cocinada, desmenuzada, sazonada con gritos y exhibida como manjar para una Roma hambrienta de horror. El carcelero, por supuesto, no veía todo eso, no le importaba, su mundo era el de las sombras, el del martillo y la pinza, el del dolor puro, pero sabía, en lo más profundo, que estaba creando algo más que cadáveres, estaba creando símbolos, lenguajes sin palabras, cuerpos que seguían hablando mucho después de haber sido silenciados. No era suficiente con hacer gritar, no era suficiente con infligir dolor. Para el imperio, el castigo debía tener forma, estructura, belleza siniestra, como una tragedia bien escrita. Cada acto en el vestíbulo tenía su momento, su crescendo, su clímax, y el más temido de todos era el ritual del desmembramiento. No se aplicaba a cualquier condenado, solo a los que se consideraban traidores del alma romana, gladiadores que intentaban escapar antes de su combate final, esclavos que mataban a sus amos, soldados que desertaban para proteger a sus familias. Roma no los mataba, los convertía en obras. El ritual comenzaba con la selección del cuerpo. No servía cualquiera, debía estar en buen estado, sin deformaciones, sin enfermedades visibles. Porque el cuerpo era un lienzo, y el dolor, su pintura. El carcerarius, siempre meticuloso, inspeccionaba al condenado como un escultor inspecciona el mármol, palpa, observa, huele incluso. Si el prisionero lloraba demasiado pronto, se le dejaba reposar en la celda. El miedo es un vino que debe madurar, decía. Cuando el momento llegaba, el condenado era atado a lo que llamaban la flor de hierro, una estructura mecánica, primitiva pero brutalmente eficiente, con 4 brazos articulados. Cada extremidad del cuerpo se sujetaba con correas de cuero endurecido. No era para estirar, no todavía, era para mantener, para fijar al condenado en la posición de máxima tensión psicológica, ni sentado ni acostado, ni colgado ni libre. Era la postura del ya casi, y ahí comenzaba la danza. Primero, los dedos, uno por uno, no se arrancaban, se torcían hacia atrás hasta que el hueso cedía como una rama seca. Luego, los tendones. El carcerarius usaba un gancho de oro, sí, oro no por lujo, sino por crueldad simbólica. Decía que el imperio merecía instrumentos nobles para obras nobles. Con él, abría pequeñas incisiones en los brazos, y desde allí, tiraba del tendón como si desenrollara una cuerda dentro del cuerpo. El condenado solía gritar tanto en este punto, que se le debía introducir un trozo de cuero en la boca para que no se mordiera la lengua. Pero si se desmayaba, se le despertaba con una esponja empapada en vinagre hirviendo. Luego venía lo inevitable, el desmembramiento. Pero no era el que imaginas, no con sogas ni caballos tirando. Era un proceso lento, casi ceremonial. El verdugo usaba una sierra curva, dentada, que no cortaba de una vez. Se deslizaba por la carne con una lentitud calculada, respetando cada músculo, cada ligamento. El brazo no se arrancaba en minutos. No, podía tomar 1 hora, 2, a veces 3. Mientras tanto, los escribas imperiales, presentes en la escena, tomaban nota, la duración del grito, la velocidad del sangrado, la cantidad de veces que el prisionero pedía a su madre. Todo era registrado, todo servía, porque luego esas descripciones eran usadas en los entrenamientos de nuevos torturadores. Sí, Roma tenía escuelas para formar expertos en dolor. ¿Pensabas que esto era barbarie sin control? No, era ciencia del sufrimiento, arte imperial. Cuando el primer brazo caía, el condenado no moría. De hecho, rara vez morían en ese punto. Los médicos imperiales, apostados en la sombra como sacerdotes de una religión macabra, intervenían para estabilizar, coagulaban, cosían, taponaban, no para salvar,
sino para alargar, porque aún faltaban las piernas, los oídos, la mandíbula, incluso los genitales. El último acto del ritual era siempre el mismo: el rostro. El carcerario se acercaba al prisionero, lo tomaba del mentón como un padre a su hijo, y con una pequeña cuchilla empezaba a cortar desde el cuero cabelludo, bajando lentamente por la frente, pasando por los ojos, los labios hasta el cuello. No para matar, sino para quitar la máscara de humanidad. La cara era separada como si fuera una piel de serpiente. Luego, se la colgaba en la entrada del vestíbulo, donde podía verse desde ciertos ángulos del Coliseo. Una advertencia silenciosa, una obra de arte horrible, una firma, porque cada ejecución era firmada, y todos sabían leer esa firma. Al terminar, el cuerpo era arrojado al foso. Algunas partes se conservaban como trofeo, otras eran entregadas a las bestias, y otras simplemente desaparecían, porque en Roma, incluso los muertos seguían trabajando. Algunos eran convertidos en cera, momificados, exhibidos en casas nobles como prueba de poder. Otros, usados en rituales privados del Senado, que harían vomitar al propio Hades. Pero esa es otra historia. Aquí, lo único que importa es esto: el vestíbulo no era un cuarto de tortura, era un laboratorio, un templo, un museo del horror. Y lo que hacían allí era simplemente lo que Roma mejor sabía hacer: destruir, con precisión, lo que no podía controlar. Si pensabas que lo peor eran los gritos, es porque aún no has escuchado los susurros. Detrás del vestíbulo, más allá de las cámaras de tortura física, se encontraba lo que algunos carceleros, con un escalofrío que nunca confesaban, llamaban la caverna de los murmullos. No estaba registrada en ningún mapa oficial, no se mencionaba en los manuales de los centuriones, no existía, y sin embargo, todos sabían que estaba ahí. Era un túnel estrecho, excavado a mano por esclavos que jamás volvieron a ver la luz. Una galería subterránea, húmeda, infestada de moho, ratas y un aire tan denso que parecía tener peso. Allí, el castigo no era físico, era mental. Se enviaban a los que no rompían con fuego, ni cuchillas, ni hierros ardientes. A los que, pese al dolor, aún guardaban silencio. A los que tenían secretos que Roma quería arrancar. En esa oscuridad absoluta, sin un solo rayo de luz, los condenados eran encerrados por semanas enteras, encadenados a las paredes, desnudos, privados del más mínimo estímulo. Solo escuchaban. ¿Y qué escuchaban? Lo impensable. Voces. Decenas, cientos de voces, apenas audibles, apenas reales. Eran grabaciones vivas del sufrimiento, porque Roma, en su delirio por el control absoluto, descubrió algo siniestro: el sonido del dolor podía persistir. Las piedras del Coliseo, decían, eran porosas, absorbían, y en ese túnel maldito, cada ladrillo contenía un grito, un lamento, una confesión arrancada entre espasmos. Al principio parecía superstición, hasta que los condenados empezaron a hablar solos, a responder a frases que nadie había dicho, a reír con carcajadas que no eran suyas. Uno de los métodos preferidos era dejar a los prisioneros inmóviles durante días, mientras una voz artificial generada por los labios cosidos de otro esclavo vivo repetía su nombre una y otra vez, en susurros enfermizos: Marcus, 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 por horas, días, semanas, hasta que el nombre dejaba de tener sentido, hasta que el condenado se preguntaba si alguna vez se había llamado así. A veces, el suelo se inundaba con agua turbia hasta las rodillas, ratas nadaban a su alrededor, y en medio de esa desesperación sensorial, se les hablaba desde un tubo oculto, con frases mezcladas entre latín y dialectos antiguos: confiesa y verás la luz, responde y terminará, dinos lo que escondes. Pero no había nada que confesar. Ese era el punto, era un castigo sin propósito, una locura inducida como venganza. A algunos los obligaban a escuchar su propio llanto, grabado durante su sesión de tortura física, reproducido una y otra vez. El cerebro, enfrentado a su propio dolor como si fuera el de otro, colapsaba. Los psiquiatras modernos no podrían explicarlo sin perder la razón. Y cuando por fin lo sacaban, si es que salían, ya no eran personas. Caminaban doblados,
con la mirada vacía, balbuceando frases en idiomas que nunca habían aprendido. Uno repetía siempre: estoy dentro de la piedra, sáquenme, estoy dentro. Otro decía que las paredes le susurraban sus pecados con la voz de su madre. Algunos arrancaban su propia piel, intentando encontrar los gritos que sentían enterrados bajo ella. Y lo más perturbador es que muchos pedían volver, porque afuera, en el mundo real, el silencio absoluto era insoportable. La ausencia de las voces los hacía temblar. Habían sido moldeados por la caverna, convertidos en eco, y así, Roma no solo torturaba cuerpos, torturaba identidades, rompía el yo hasta convertirlo en un espejismo tembloroso. Nadie salía cuerdo, nadie salía inocente, nadie salía entero. El vestíbulo tenía su cara pública de látigos, fuego y huesos rotos, pero su verdadero rostro, su rostro secreto, el que el pueblo nunca vería, era una caverna viva, hecha de piedra y llanto, donde el alma se reducía a un murmullo flotando en la oscuridad para siempre. Porque en Roma, el silencio no era oro, era castigo. Si piensas que el horror terminaba con la muerte, es porque no conoces cómo Roma trataba a los cadáveres del vestíbulo. Para el imperio, ni siquiera el descanso eterno era un derecho. El cuerpo, incluso muerto, seguía siendo útil, una herramienta, un recurso, una atracción. El vestíbulo de castigo tenía una puerta secundaria, oculta, reforzada con metal negro y cerraduras selladas con símbolos religiosos paganos. Era la salida de los despojos. Por allí arrastraban los cuerpos, a veces aún tibios, envueltos en redes hechas con cuerdas y pelo humano trenzado. Eran arrojados sobre carretas cubiertas con mantas rojas y trasladados hacia una sección oculta del Coliseo que solo unos pocos conocían. El patio de los cuervos se encontraba en el flanco oeste, donde la sombra del sol duraba más y el aire olía a sangre estancada desde el amanecer. Era un cuadrángulo de piedra negra, sin bancos, sin público visible, pero con balcones ocultos tras celosías doradas. Allí se realizaban los espectáculos privados más enfermos que haya conocido el mundo antiguo. Los asistentes no eran plebeyos, no, eran senadores, generales, sacerdotes de cultos oscuros, e incluso, según ciertos escritos prohibidos, emperadores disfrazados. El evento comenzaba al atardecer. Una campana grave sonaba una vez, y los cuervos llegaban por decenas. Pero no eran salvajes, eran entrenados, creados en jaulas ocultas dentro del Coliseo, alimentados durante años con carne humana. Respondían a silbidos, a señales, y a ciertas melodías tocadas en una flauta de hueso. La carne que se les ofrecía no estaba simplemente muerta, estaba preparada. A los cadáveres se les abría el abdomen con precisión quirúrgica, se les extraía el estómago y los intestinos, que se colgaban en espirales sobre columnas como guirnaldas. Las lenguas, si aún estaban intactas, se colocaban en platos de bronce con sal y aceite perfumado. El rostro del muerto era tratado con resinas para mantener la expresión de sufrimiento intacta durante horas. Y los ojos eran el plato fuerte. Se les dejaba dentro del cráneo, sin párpados, como dos perlas sangrantes, y se colocaba una pequeña gota de miel sobre cada uno. El objetivo: atraer al cuervo directamente al rostro, porque lo que venía después no era solo macabro, era sádicamente meticuloso. Al sonar una segunda campanada, los criadores soltaban a los cuervos. Una nube negra se arremolinaba sobre el cadáver. Picoteaban, rasgaban, devastaban, pero no todos a la vez. Entrenados como animales de guerra, lo hacían por turnos, por secciones. Uno comenzaba por la lengua, otro por el escroto, uno abría el pecho, otro extraía los ojos, y mientras eso ocurría, desde las sombras, los espectadores aplaudían, reían, apostaban, sí, apostaban, se hacían juegos y apuestas sobre cuál cuervo arrancaría el corazón primero, cuál sacaría el cerebro completo, cuál rompería la tráquea de un solo tirón. Y entre aplausos, vino caro y perfume derramado, Roma se masturbaba espiritualmente con la destrucción, no del enemigo, sino del humano convertido en banquete. Pero no era solo un juego, había un mensaje profundo, torcido,
demoníaco. Si los dioses pedían sacrificios, Roma los mejoraba. Si la muerte debía llegar, que fuera hermosa en su atrocidad. Muchos de esos eventos eran incluso rituales. Algunos senadores ofrecían cadáveres específicos como pago por favores políticos. Otros decían que la sangre que goteaba del cadáver alimentaba espíritus ancestrales. Los más radicales creían que al observar ese festín, el alma del muerto quedaba atrapada entre los graznidos, eternamente prisionera de la muerte que no cesa. ¿Exageración? Quizá, pero entonces, ¿por qué los cuervos empezaron a actuar raro? Porque después de años de estos espectáculos, los entrenadores comenzaron a notar algo. Algunos cuervos no querían comer, otros arrancaban ojos, y luego los enterraban en rincones del Coliseo. Otros chillaban en la noche, como si el alma de los cadáveres les hubiera contaminado la garganta. Uno, en particular, atacó a su propio cuidador. Le arrancó la lengua y voló con ella hasta dejarla caer sobre la celda donde dormía el carcerarius. ¿Casualidad? Lo dudo, porque incluso los animales tienen un límite, y ese lugar, esa fosa del horror disfrazada de teatro, lo había sobrepasado hacía tiempo. En el patio de los cuervos, Roma no solo torturaba la carne, la profanaba, la ofrecía, la celebraba, transformaba el cuerpo humano en una ópera de crueldad con partitura de graznidos y aplausos. Y ese festín era solo una de las múltiples formas en que el imperio demostraba su filosofía más brutal. La dignidad no es un derecho, es un privilegio que Roma puede arrebatar cuando le da la gana. El Coliseo no era solo arena y sangre, también era un laboratorio, y no me refiero a uno con frascos, fuego y escribas de toga blanca, no, me refiero a un santuario oculto dedicado a estudiar el dolor como ciencia, como arte, como herramienta política. Detrás de la sección más profunda del vestíbulo, tras una compuerta reforzada con piel de rinoceronte africano, sí, así de enfermos estaban, se hallaba una estancia que no tenía nombre oficial. Los pocos que sabían de ella simplemente la llamaban el vientre. Allí operaban médicos imperiales, cirujanos y filósofos, todos con algo en común. Estaban obsesionados con entender cuánto sufrimiento podía tolerar el cuerpo humano antes de apagarse, y cómo evitar que se apagara demasiado pronto. Roma quería que el dolor durara, quería estirarlo, dosificarlo, convertirlo en una experiencia casi infinita. Lo hacían por control, por crueldad, y por prestigio, porque entre más tiempo viviera un cuerpo torturado, más se hablaba del evento, más apuestas se hacían, más temor inspiraba el imperio. Los sujetos eran prisioneros rebeldes, esclavos desobedientes o simplemente curiosidades humanas capturadas en las fronteras del mundo conocido, hombres de piel azulada, gigantes deformes, siameses, incluso mujeres embarazadas. Los torturadores no eran brutos sin cerebro, eran eruditos. Hombres que leían a Hipócrates en una mano y en la otra sostenían una broca de bronce para atravesar nervios con precisión. Se diseñaron aparatos jamás vistos antes. El péndulo de nervios, que consistía en una cuerda que tiraba suavemente de un tendón expuesto cada 6 segundos. El cáliz inverso, una copa caliente colocada sobre los genitales que hervía lentamente los tejidos sin dejar quemaduras visibles. O la esfera de hierro vivo, o una jaula del tamaño de un cráneo humano llena de ratas hambrientas que se colocaba sobre el abdomen hasta que las criaturas, en su desesperación, comenzaban a excavar hacia adentro. No mataban rápido, no era la idea. El objetivo era calcular con exactitud qué nivel de dolor hacía que un hombre hablara, llorara, mintiera, confesara o perdiera la razón. Cada reacción era anotada con precisión en tablillas de cera. Se analizaban los efectos del sufrimiento en el ritmo cardíaco, en la temperatura de la piel, en la dilatación de las pupilas. Si un prisionero moría antes de gritar, era considerado un fracaso. Si gritaba muy pronto, también, lo ideal era llevarlo al borde y dejarlo ahí, colgando del abismo de su propia mente, como una cuerda tensa que nunca se rompe. Algunos esclavos sobrevivían varios días con heridas que hoy un hospital moderno no podría ni estabilizar. Pero Roma no quería salvarlos, quería convertirlos en lecciones vivas. Había un esclavo etíope, apodado Lento,
que logró sobrevivir 9 días con la caja torácica expuesta. Le habían retirado parte de las costillas sin tocar sus órganos. Lo alimentaban a través de una sonda nasal. No podía hablar, pero sus ojos pedían morir. Y sin embargo, los médicos lo mantenían vivo como un trofeo. Cada mañana lo presentaban ante los nuevos torturadores en formación. Aquí tienen un milagro romano, decían, una obra de precisión imperial. Otros eran utilizados para comparar métodos. A un hombre se le sumergía una pierna en agua helada mientras la otra era asada con carbones. Y todo mientras los escribas registraban, reacción mixta, alterna temblores con jadeos. No ha perdido el conocimiento. En una esquina del laboratorio había una especie de altar, construido con huesos humanos. Allí, al parecer, se hacían ofrendas, no a los dioses, sino al dolor mismo, como si fuera una entidad, un espíritu, el patrón invisible del imperio. Se quemaban cabellos de los condenados, se derramaban lágrimas recogidas en cuencos de obsidiana. Algunos creían que mientras más se honrara al dolor, más resistente se volvería Roma, más temida, más eterna. Quizás esa fue la mayor locura, porque no adoraban al poder, adoraban el sufrimiento como fuente del poder. Y en ese vientre maldito, el Coliseo latía como un corazón de piedra alimentado con gritos. El dolor, allí, no era un error, era la intención. Ha llegado el momento de revelar el corazón más oscuro de este infierno sobre piedra. El vestíbulo de castigo no era un lugar de tortura improvisada ni un simple calabozo para desgraciados. Era un escenario para el juicio más despiadado y arbitrario que el Imperio Romano pudiera concebir. En una cámara apartada, con muros cubiertos de inscripciones arcanas y símbolos de poder, se encontraba la llamada Sala del Veredicto. Allí, los carcerari, los guardianes y verdugos con poder absoluto, se convertían en jueces y sacerdotes de un tribunal sin reglas ni defensa. No había abogados, ni testigos imparciales, ni leyes claras. Solo el capricho del momento y la sed insaciable de Roma por controlar cada latido, cada suspiro, cada fragmento de vida humana. Los prisioneros, derrotados física y mentalmente tras semanas o meses de tormentos, eran llevados ante esa sala en cadenas oxidadas, sus cuerpos quebrados y sus almas aún más destrozadas. A veces ni siquiera entendían por qué estaban allí. Se les hacía responder a preguntas que no tenían sentido, se les pedía revelar secretos que ni ellos mismos conocían. Y mientras se desarrollaba este teatro macabro, los carcerari evaluaban no solo las respuestas, sino el grado de desesperación, la pérdida de identidad, el colapso emocional, porque la verdadera sentencia no era la muerte inmediata. No, Roma quería un castigo prolongado, un vivir suspendido entre la agonía y la esperanza marchita. Quienes ganaban este juicio recibían una condena peor que la muerte. Eran enviados de vuelta al vestíbulo, para soportar otro ciclo de tortura con la certeza de que su sufrimiento no tendría fin. Algunos se volvían locos en ese momento, otros, en un gesto final de humanidad rota, rogaban a sus carceleros que los mataran de una vez. Pero la muerte era un lujo que Roma no concedía tan fácilmente. Para los que perdían el juicio, la sentencia era la ejecución inmediata, pero no antes de un ritual final que mezclaba burla y ritual religioso. Se les vestía con una toga púrpura falsa, símbolo de poder y respeto, y se les conducía al centro del Coliseo, donde la multitud, ignorante del verdadero horror que había en las sombras, celebraba su caída. Sin embargo, incluso en la muerte Roma tenía un último acto de crueldad. Algunos cuerpos eran expuestos como advertencia disecados, exhibidos en estatuas grotescas que recordaban a todos que el vestíbulo era la puerta al abismo de la voluntad imperial. Y aquí está la paradoja más cruel. Este sistema de terror estaba diseñado para perpetuarse a sí mismo. El miedo alimentaba miedo, la tortura alimentaba sumisión, y el vestíbulo era el epicentro de esa dinámica. Nadie que entraba allí salía igual. Muchos desaparecían sin dejar rastro. Otros, cuando regresaban, lo hacían convertidos en sombras de sí mismos, con un brillo muerto en los ojos. Roma, en su obsesión por el control total, había creado un mecanismo perfecto, un ciclo sin fin de dolor y poder.
donde la humanidad era una moneda de cambio barata y la dignidad una palabra que solo existía para ser pisoteada. Si has llegado hasta aquí, tienes en tus manos un fragmento del lado más oscuro del Imperio Romano, un recordatorio brutal de lo que puede suceder cuando el poder se vuelve absoluto y la compasión se convierte en debilidad. No olvides que detrás de cada piedra del Coliseo, más allá del espectáculo y la gloria, hubo vidas rotas, almas devoradas, y un silencio que grita más fuerte que cualquier batalla. Si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos y atroces de la historia, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje sin retorno, porque la historia no solo es gloria y conquistas, también es horror, y debemos conocerla para no repetirla.